caras sonrientes y contentas. Es un gusto de verlos nuevamente. Hace ya bastante rato no estamos por acá, pero yo creo que hace ya un año, ¿no? El año pasado. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. ¿O me escuchan? Sí. Yo creo que voy a hablar sin el micrófono. Yo creo que puedo. Están grabando. Están grabando. Está bien, entonces hablamos del micrófono. Muy bien. El mensaje de hoy se titula Las fiestas del Señor. Y es una pregunta: ¿abolidas o cumplidas? Porque hay muchos que dicen que en la cruz Jesús abolió la ley, abolió todo lo que se había en el Antiguo Testamento, porque entonces inició el Nuevo Testamento. Muchos predican eso. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver en qué forma o qué específicamente esas fiestas, para qué fueron instituidas y en qué se relacionan a nosotros. Perdonen, estoy traduciendo del inglés. Muy bien, comenzamos. El versículo de esta mañana, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos exhorta de la siguiente manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es una amonestación a no extraviarnos, primero que todo, y también a perseverar. ¿Qué significa perseverar? Ser constante. También indica una luchar, porque hay una fuerza en contra que nos está llevando aparte, o sea, en la dirección opuesta. Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿qué es la doctrina de Cristo? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que significa de que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Cómo llegó Cristo a ese punto? ¿Por qué vino para hacerlo? Porque esa es su doctrina, y si estamos perseverando en ella, verdaderamente tendremos al Padre y al Hijo. Nos recuerda también a lo que Jesús mismo dijo, que deberíamos de buscar primeramente al reino de Dios, ¿verdad? Y ahí eso es todo, ¿no? No, y su justicia. Entonces, ¿cuál es la justicia del reino de Dios? ¿A qué se refiere esa justicia? Y entonces, cuando buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serían añadidas. Y estaba hablando acerca de el alimento, el techo, el subsistir del pan de cada día, ¿no? De que no deberíamos de preocuparnos de ninguna de esas cosas. Y yo sé, personalmente, porque yo también tengo preocupaciones, no estoy exento de ellas, que todos tenemos preocupaciones. Todos luchamos diariamente. Tal vez no tengamos incertidumbre acerca de lo que va a pasar el día de mañana, de dónde va a venir el alimento, de dónde va a venir para poder cubrir los gastos de la casa, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos amonesta y nos recuerda de que si buscamos primeramente, o sea, nuestra prioridad ha de ser el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos sería añadido. Es una promesa. Y es una promesa tan clara y es dicha por la misma voz, por la misma palabra que dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. ¿Estamos viendo luz hoy? Y estamos aquí gracias a esa palabra. Entonces, si esa misma palabra dijo esta promesa, téngalo, seguimos adelante. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras versiones dice ayer, hoy y mañana. O sea, pasado, presente y futuro. ¿Quién es el mismo? Jesús. No cambia.
Entonces, ¿por qué dicen algunos que todo ha sido cambiado? No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es una amonestación que Pablo mismo nos da. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Y esa vianda, esa palabra vianda, comidas, porque había ciertos ritos de comidas. Vamos a entender claramente qué nos indica esto. Mis mensajes selectos, tomo 1, página 77. La mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Ahora nos está apuntando el Espíritu de Profecía a algo que está ocurriendo en este preciso momento, hoy. No es algo que pasó ni que va a pasar, es el presente. Y Jesucristo es aquel que está intercediendo por su pueblo en este momento. Entonces, vamos a ver a qué se refiere eso y qué tiene que ver eso con la cruz y con lo que había pasado anteriormente. El evangelismo, página 165, la correcta comprensión. ¿Cuál? Correcta comprensión. O sea que si hay una correcta comprensión, hay una incorrecta. Hay una forma de no comprender el evangelio, el ministerio del santuario celestial, y este es el fundamento de nuestra fe, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial. Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué era el santuario celestial? ¿Qué es el santuario celestial, perdón? El trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Muy bien, correcto. ¿Y de qué libro de la Biblia nos habla acerca del santuario celestial? El libro de Hebreos. Hebreos, de lo que acabamos de hacer la cita anteriormente. ¿Y con qué lo compara el santuario celestial en el libro de Hebreos? Con el santuario terrenal. Con el santuario terrenal. El santuario terrenal, si recuerdan, se lo dio Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Les instituyó, y lo vamos a ver en el libro de Levítico 23, si me acompañan en sus Biblias, el libro de Levítico 23, está indicado que comienza, el Señor ya esto después de que han salido de Egipto, ya están en el desierto, el Señor les da por medio de Moisés estas indicaciones. Levíticos capítulo 23, comenzando del versículo 1. Si alguien podría leer eso por nosotros en esta mañana, les agradecería mucho. Levítico 23, capítulo 23, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Amén. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza a dictar las diferentes fiestas. Son 7 en total. Entre ellas, y la primera a la cual él se refiere, el sábado. Exactamente. El séptimo día. Y nos dice acerca del sábado que era el séptimo día. Se celebraba y se cumplía el séptimo día. Ahora, esto se los está dando él a los israelitas, ¿no? Los hijos de Israel, los descendientes de Israel que acaban de salir en el éxodo de Egipto. Pero, ¿por qué Dios le da el sábado a ellos? O sea, les dice que han de obedecer o guardar el sábado. ¿Cuál era la relación, hermano? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Amén. Y reposó el séptimo día y Y lo bendijo. Amén. Amén. Él les está recordando, y por cierto, la cita que la hermana acaba de decir es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento comienza con acordarte has. Quiere decir que el Señor sabía que íbamos a olvidar. La humanidad entera lo iba a olvidar. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y es referente a que Él fue nuestro creador desde un principio. Y en la creación, si ustedes recuerdan, no existía judío ni hebreo. En la creación era Adán y Eva. Y todos los que nacieron descendientes de Adán y Eva, a ellos se les dio el sábado, o sea, a la humanidad entera. Muchas personas dicen que el sábado es solamente de los judíos y por eso no tenemos que guardarlo, porque estamos bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Entonces el viejo pacto era para los judíos, el nuevo para los gentiles.
entonces no hay que guardarlo, hermano. Mire, yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Entonces, ni los evangélicos ni los bautistas toman en cuenta el sábado. Entonces, en mi Biblia dice, el sábado, día de reposo, aquí equivale el sábado. Entonces, yo soy cubana, entonces, ¿cómo vamos a pisotear o a pasar por encima de un mandamiento que nos dio Dios? Perdóname, Dios mío, crecí así, perdóname. Así fue indicado, así fue usted instruida. Y eso no es culpa suya, esa fue la información que se le dio en ese tiempo. Porque había sido ya preavisado a través de Dios, lo había avisado a través del profeta Daniel, de que vendría un poder que iba a pisotear exactamente la ley de Dios, iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y eso sucedió en la historia, estamos viendo ahora en el tiempo más adelante. Sí, pero volvamos otra vez al punto. Pero aquí, El gracias sábado. a Dios, perdone que esté interrumpiendo, pero aquí, gracias a Dios, abrí mi ojito y dije, ¿qué pasó? Como si Dios en sí hizo los cielos y la tierra y reposó el séptimo día y lo bendijo. Entonces, Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que así debemos de obedecer. entonces Amén. me siento dolida. Sí, mi corazón me duele porque... Entonces, no, el domingo, ¿y el sábado qué? ¿No? Pues gracias a Dios que estoy aquí y aquí me he aclarado y entonces sé la realidad. Gracias a Dios que Él está aquí. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Continuamos. El sábado entonces era el séptimo día. También dice el versículo en Levítico 23, si continúan leyendo, era una santa convocación. Y en ese día tampoco se debía hacer ningún tipo de trabajo. Presten atención a eso porque hay diferencia en la forma como se explica con las diferentes fiestas. Muy bien, la primera era el sábado. ¿Cuál era la segunda fiesta después del sábado? La Pascua. La Pascua. La Pascua y los panes sin levadura. La Pascua y los panes sin levadura. Y vamos a ver estas fiestas en más detalle. Solamente estoy dando un bosquejo de lo que vamos a estudiar el día de hoy. La Pascua y los panes sin levadura se celebraban la misma noche, el mismo día. Era el primer mes del año judío, en el 14 del mes. Y muy específicamente la Pascua se sacrificaba entre las 2 tardes. ¿Okay? Es un punto importante que vamos a recordar y vamos a volver a hacer hincapié más adelante. Era en el primer mes, el día 15, o sea, el día siguiente, después del día 14, se comerían los panes y comenzaba a comer los panes sin levadura por 7 días. Tampoco se debería hacer ningún trabajo laboral. Y aquí hay diferencia. El sábado se decía ningún tipo de trabajo. En esta fiesta de la Pascua era ningún tipo de trabajo laboral. ¿Qué quiere decir trabajo laboral? Servir, trabajo cotidiano, común, donde uno tiene su sustento. Muy bien. Después de la Pascua venía de las primicias, que era el día, se contaba un tiempo adelante, el día siguiente al sábado de la Pascua. O sea, es muy domingo. importante que hagamos esto. El día siguiente al sábado de la Pascua. La Pascua no siempre caía en sábado. Si caía en lunes, entonces el día siguiente al sábado, el lunes, o sea, el sábado después de ese lunes, ese domingo era que se celebraba la Pascua. Es importante notar eso también porque aquí vemos que todo es un poco, como decíamos la palabra, al azar, pero al mismo momento Dios estaba preparando al pueblo para que entendieran que cuando esto sucediera, porque estaba apuntando a un evento futuro, cuando sucediera no hubiera ningún tipo de duda de que esto era de Dios. Es una forma como Dios se comunica con su pueblo, de la forma como Él dice todo lo que ha de pasar desde antes. Él dice el fin desde el principio. Entonces, continuamos. El sacerdote mecería la gavilla delante de Jehová. Esto es acerca de la fiesta de las primicias. La gavilla son las primicias.
era lo primero que de la cosecha. Lo primero que se recogía de las cosechas se presentaba ante el sacerdote y el sacerdote la mecía delante de Jehová en el día siguiente al sábado después de la Pascua. Y después de esa fiesta venía la fiesta de las 7 semanas de las 7 semanas. Se contaban 7 semanas o 7 periodos de 7. Y también se considera eso como Pentecostés, porque eran las 7 semanas y se celebraba el día después de las 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas? 49 días. Y el día después son 50. Por eso se llama Pentecostés. 50 días después de la fiesta de las primicias. Perdón, del sábado de la Pascua. 7 sábados cumplidos después de las primicias. Se contaban 50 días hasta el día después del séptimo del sábado. Y lo pueden seguir leyendo en el libro de Levíticos, en el capítulo 23. Tampoco se debería hacer ningún trabajo laboral. Y estas son las primeras fiestas, que eran las fiestas de la primavera. Y es muy interesante notar que Dios había separado las fiestas por estaciones, gracias. Por estaciones. Interesante. Hay un momento donde en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, Él pone el sol y la luna y las estrellas para marcar las estaciones, para marcar los días, y los años, tarde, noche, y las estaciones, específicamente las menciona. Entonces, el Señor está observando lo mismo que ha hecho en la creación. Es muy interesante porque Él tiene un patrón, Él tiene una forma de hacer las cosas. Y Él, como leímos anteriormente, es el mismo ayer, hoy, mañana, no cambia. Es el mismo patrón. Entonces, continuamos con las fiestas del otoño. Hoy vamos a estudiar las fiestas de la primavera. Las fiestas del otoño las estudiaremos en otra ocasión porque hay mucho material y no quisiera cansarnos. Entonces, vamos a estudiar las fiestas de la primavera, las de otoño lo vamos a ver después. Y la fiesta de otoño comienza con la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas, ellos comenzaban el séptimo mes en el día primero del mes. En el séptimo mes. ¿Creen ustedes que es una coincidencia que Dios haya escogido el séptimo mes? No. Ojo, por cierto, los meses, ¿cómo se llevan los meses? ¿Cómo se cuentan los meses? Sí, pero esos son los nombres que se nos ha dado en base al calendario romano. Pero en el calendario hebreo, ¿cómo se contaban los meses? ¿En qué forma los meses eran marcados? Y hoy en día también marcamos los meses de la misma manera. Calendario lunar. Lunar, correcto. La luna es la que controla a nivel de su giro alrededor de la Tierra cómo funcionan los meses. Y en base a los meses también ellos hacían las cosechas. Porque también están las estaciones controladas por esas. Volvemos otra vez a como dijo Dios en el principio, el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones, los tiempos, el día, los años, etc. Ok, entonces en el séptimo del mes, en el día primero de ese mes séptimo, se comenzaba la fiesta de las trompetas. Era un memorial sonando las trompetas. Era una memoria, era algo para recordar algo específico. Y también era algo que nos llamaba a una convocación santa, para prepararnos para un evento que habría de venir. No se hacía ningún trabajo laboral o servir en ese día o en esta fecha, en ese día primero. Y después venía el día de la expiación, Yom Kippur. La fiesta de las trompetas anunciaba y preparaba al pueblo para el día de la expiación. Y el día de la expiación se celebraba en el mismo mes, en el mes séptimo, pero en el día 10 del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo. O sea que el primer día se comenzaban a sonar las trompetas en preparación para el día de la expiación, que iba a ser el día 10 de ese mes. Era una convocación santa. Afligirías, o sea, todos los que estaban presentes en el pueblo debían de afligir en ese día, en el día 10, solamente en ese día, vuestras almas. Nuestras almas debían ser afligidas. Lo contrario, si no se afligían las almas en ese día, cada alma que no se afligiera era cortada del pueblo, era removida del pueblo de Dios. Era una cuestión, porque esto es un día de juicio.
En ese día, mientras el sacerdote iniciaba el proceso y hacía la intercesión por el pueblo dentro del santuario, todo el pueblo tenía que estar alrededor del santuario afligiendo sus almas, recordando y confesando los pecados que habían cometido durante ese año, para que cuando saliera el sacerdote del santuario, pudiera entonces ser el santuario de esa manera, ser expiado, limpiado. Y vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de esto cuando lleguemos a ese día en el próximo mensaje. Pero rápidamente les voy a contar. Cada día se hacían sacrificios, en la mañana y en la tarde. Y todos esos sacrificios tenían que ver con el sacrificio de una oveja, un cordero. La sangre de ese cordero era introducida al santuario diariamente, tarde y mañana. Se ponía en el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se ponía en las 4 cuernos del altar de incienso y el altar de sacrificio. Y esa sangre se acumulaba ahí. Ustedes han pasado por la carretera un día y han comenzado a oler algo que huele medio putrefacto. Eso se llama carroña. Cuando un animal ha quedado muerto y está ahí por días y la sangre se pudre y comienza a oler, a arder. Así hería también el santuario. Por eso es que Dios proveyó en su infinita sabiduría y misericordia, proveyó un altar de incienso. El incienso mezclaba ese olor. Porque eso simbolizaba, la putrefacción de esa sangre simbolizaba el pecado que estaba siendo acumulado en el santuario diariamente. Y cuando el sacerdote iniciaba delante de Dios, no podía recibir el pecado, tenía que ser mezclado con el incienso. El incienso en el Nuevo Testamento nos dice que son las oraciones, que son llevadas ante el trono de Dios. Jesús está intercediendo en medio de nuestro. Y el que hace incienso o se convierte en incienso en nuestras oraciones, para que nuestras oraciones sean aceptas ante Dios, es el Espíritu Santo. Y Cristo también ministra en medio de nuestro favor. O sea que cuando el Padre nos ve a nosotros, no me ve a mí, ve a Jesús. Por eso soy acepto ante Él, porque Jesús tiene mérito, yo no. ¿Estamos claros? Volviendo otra vez al día de la expiación, esa sangre se acumulaba diariamente en el santuario y en algún momento al final del año tenía que ser limpiada. Eso era el día 10 del séptimo mes. Ahí era cuando se limpiaba ese santuario, esa sangre se sacaba, y eso era un simbolismo. ¿Por qué? Se escogían 2 machos cabríos. Uno simbolizaba por Dios y el otro simbolizaba por el adversario. El que simbolizaba por Dios era degollado y su sangre entraba, y era como la forma como el sacerdote entraba al santuario, y era la única vez donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque el santuario estaba dividido en 3 partes: el atrio, donde se dirigía todos los días los sacrificios; el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso; y el lugar santísimo, donde solamente había o estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, porque ese es el pacto, ese es el arreglo, el convenio, el contrato que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, sobre ese arca de pacto estaba el propiciatorio. Habían 2 querubines hechos de oro sólido sobre esa capa, y en medio de esos querubines se manifestaba la presencia de Dios, the Shekinah glory, la gloria Shekinah. El sacerdote solamente podía entrar una vez al año ante esa presencia de Dios, que simboliza, como dijo nuestra hermana anteriormente, el trono de Dios, una vez al año, para hacer expiación por su pueblo. Entonces, todos aquellos que habían confesado sus pecados y que estaban alrededor afligiendo sus almas eran cubiertos por ese sacrificio y por esa intercesión. Cuando el sacerdote salía de su servicio en ese día, simbólicamente había sido transferida todo el pecado que había sido acumulado en ese santuario durante el año, estaba sobre él. Él ponía entonces las manos sobre el macho cabrío que había quedado vivo, y de esa forma transfería el pecado nuevamente sobre el acusador, que era símbolo de Satanás. Esto nos está anunciando cómo Dios va a volver a Satanás, lo mismo que él inició, que fue la rebelión y el pecado, y la muerte, obviamente. Ese macho cabrío vivo se echaba lejos del pueblo, no se mataba, se echaba lejos para que muriera de por sí en the wilderness, en una tierra desierta, correcto. Y allá se soltaba. Eso es un símbolo del plan de salvación en su plenitud.
Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí no termina todo. Y esa es la diferencia que tenemos que tener claro, porque la palabra de Dios nos está anunciando. Inicia el momento donde comienza la intercesión de Jesucristo, la que verdaderamente y realmente nos iba a limpiar a nosotros, seres humanos, de nuestros pecados. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Muy bien, seguimos adelante. No se hacía ningún tipo de trabajo el día de la expiación, y ahora después venía la fiesta de los tabernáculos, que era el mismo mes, en el 15 del mes. Entonces la primera era el primero, después el 10, después el 15, la fiesta de los tabernáculos. Era observado por 7 días. Era una convocación santa en el primero y en el octavo día, y ningún trabajo servil se haría, y se recogería el fruto de la tierra. Esa fiesta de los tabernáculos nos está apuntando a cuando Jesús regrese por segunda vez y nos lleve consigo a la patria celestial. Y lo vamos a ver en más detalle en el próximo estudio. Y nos regocijaríamos ante Dios por 7 días. Es la forma de hacer. Vamos a durar 7 días en llegar a Nueva Jerusalén. ¿Saben ustedes eso? El lapso de tiempo después de que Jesús nos recoge de aquí y nos lleve va a ser 7 días por el espacio hasta que lleguemos allá. Está reflejado en esta fiesta de esta manera. Entonces ahora vamos a ver las fiestas en sí. Volvemos a las 7. La Pascua, los panes sin levadura, lo de los panes ácimos, las primicias o gavilla, las 7 semanas, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Vamos a ver hoy en día la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Y después vamos a ver las siguientes, comenzando con la de las 7 semanas en una próxima oportunidad. Muy bien. La oveja pascual, el tipo, vamos a ver el tipo, la forma como Dios dijo esto ha de celebrarse, que es lo que es el símbolo, y después el antipipo. El antipipo es el cumplimiento del símbolo. ¿Ok? Entonces continuamos. Éxodo 12, del 5 al 6, es donde encontramos la primera vez que se menciona la fiesta de la Pascua. El animal, está hablando acerca del animal que se había de escoger para la Pascua. Será sin defecto, macho de 1 año. Era específico la instrucción que Dios le dio a su pueblo para que celebrara ese pueblo. Y esto estaba a punto de acontecer antes, eso fue justamente lo que hicieron antes de salir de Egipto, de esclavitud. También dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese es el mandato de Jehová, entre las 2 tardes. Éxodo 12, 5 al 6. Deseado toda la gente nos dice la siguiente referencia. Y está hablando acerca del cordero, del macho que iba a ser sin defecto y de 1 año. Aquí es la experiencia cuando Jesús se perdió de sus padres. Y ella aumenta más en lo que estaba sucediendo por la mente de Cristo en ese momento. Por primera vez el niño Jesús miraba el templo, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Esto es un niño de 12 años que está viendo, observando y se está dando cuenta que él tiene que cumplir esto. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Deseado a toda la gente, es página 57. Deseado a toda la gente, la página 598 nos dice lo siguiente. Ya esto está cuando Jesús está ya de más de 30 años, ha comenzado su servicio, está por finalizar su ministerio y está con los 12 apóstoles en el aposento alto. En el aposento alto de una morada en Jerusalén, Cristo estaba sentado en la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. Ellos estaban recordando lo que Moisés había instituido, que iba a ser estatuto perpetuo y que habían de conocer, todavía lo estaban guardando. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Jesús era el Cordero Pascual. Cuando Dios
instituye esa fiesta a Moisés y al pueblo de Israel, estaba apuntando hacia lo que él mismo iba a hacer, porque el que le dio esa palabra a Moisés era Jesús mismo, antes de haber sido encarnado, es la misma persona. Sabía que había llegado su hora, él mismo era el verdadero Cordero Pascual, y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Él quería comentarle eso a sus discípulos, mas ellos no tenían mente, no entendían. Ellos no captaban que él iba a morir, no entendían. Él les dijo, ven y oremos un momento, un rato. Porque él comenzaba a decirles, él comenzó a hacer comenzó a sufrir en su pasión. Y ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Ellos debían haber entendido, porque estas palabras se les había dado a ellos a través del pueblo por mucho tiempo. Pero el pueblo se había apartado, no habían perseverado, no habían permanecido en la doctrina que Dios les había dado. Seguimos. Éxodo 12:7 nos dice lo siguiente: y tomarán de la sangre, este es el mismo ejemplo de la Pascua, la sangre del macho de ese cordero que se iba a inmolar, esa sangre había de ser rociada sobre los dinteles de las puertas, y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este es el mandamiento. Nos indica Éxodo 11:12, pues yo pasaré aquella noche, y este era el propósito por el cual él pidió que se hiciera eso, que pusieran la sangre en el dintel y en los dos postes, porque de esa forma iba a marcar a su pueblo para que no les sucediera lo que era la décima plaga, la última plaga. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Cuánto? A todo. Sin excepción. Y para que entendamos y claramente nos explica, así de los hombres como de las bestias, los animales también murieron. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Dios estaba manifestando su poder sobre los dioses a los cuales los egipcios creían. Y estaba demostrándole a la raza humana, no solamente a los egipcios y a los hebreos, que Él era el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Que todos aquellos dioses que estaban guardando, que estaban observando, no eran más sino los demonios. Y no eran dioses, son dioses falsos. Muy bien, continuamos. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, nosotros podemos decir, yo no soy hebreo, yo no soy judío, ¿por qué tengo que celebrar eso? A mí no me rescataron de Egipto, ¿cierto? Tiene sentido. Pero más importante, vamos a ver cómo nos dice el Espíritu de Profecía que esto se culmina. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, a lo que acabamos de referenciar, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo haría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. ¿Cuántos de los que están presentes es libre de pecado? ¿Ninguno? ¿Seguro? Si libre de pecado, entonces quiere decir que nosotros no vamos a morir. Estamos exentos de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de los que están aquí no van a morir? ¿Con certeza pueden decir que no van a morir? Ninguno. Todavía, entonces, por ende, el pecado todavía está reinando alrededor nuestro y en todas partes. Esta carne que nosotros tenemos no heredará el reino del cielo, tenemos que ser transformados. Y esa transformación final física va a ser cuando Jesús venga, pero la transformación del carácter, que es lo único que podemos llevar con nosotros, es la que sucede diariamente. Esa es la intercesión por la cual Cristo está haciendo intercesión en este momento. Es la santificación. Es el proceso en el cual nosotros tenemos que estar involucrados en este mismo momento. ¿Cuándo comenzó el día de la expiación en la realidad? ¿Quién recuerda? El 22 de octubre de 1800. 44, exactamente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la profecía lo había anunciado. Si esa fecha
hace más de 175 años. Comenzó el día de la expiación. ¿Estamos hoy en día en el día de la expiación? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Según lo que se hacía en la fiesta anterior, afligir nuestras almas. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Las fiestas fueron tipos que habían de ser cumplidos. No todas se han cumplido. La mayoría se han cumplido, pero no todas. Hay unas que faltan por cumplir, como la de las cabañas. Todavía no se han cumplido. El día de la expiación se está cumpliendo en este momento. Estamos viviendo en ese punto. ¿Y por qué es importante esto para nosotros este día? Porque nosotros, como vamos a ver más adelante, el pueblo de Dios ha de seguir a Cristo por doquiera que va. En su proceso del plan de salvación, si nosotros estamos al tanto y le estamos siguiendo, estamos verdaderamente con Él, en su doctrina. Muy bien. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. Vamos al siguiente paso. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Continuamos. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto. Muchos dicen, no hay día, yo creo en Cristo que murió en la cruz. Ya, no falta, no. Había que rociar su sangre en los postes de las puertas. Era un acto que tenía que ser voluntario. Cada persona tenía que hacerlo. El líder de su casa. Como los méritos de la sangre de Cristo deben aplicarse al alma. Los méritos de la sangre de Cristo, de su sacrificio, ¿los estás aplicando hoy? Pregunta. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. El hisopo, y la referencia está abajo. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso. En muchas partes de la Biblia se simboliza o se hace la comparación entre la lepra y el pecado. La limpieza del leproso quiere decir que Dios quita nuestro pecado. Y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. La muerte es la paga del pecado. Se ve su significado también en la oración del salmista. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51, 7. El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse en el Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Éxodo 12, 46. Y Juan 19, 36 nos indica, de esta forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. Pilato tenía, y así fue como esto verdaderamente sucedió, ¿no? El cumplimiento, el antitipo. Pilato tenía tan poco deseo como ellos, los sacerdotes escribas del pueblo judío, los líderes, de que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz. Querían bajarlo. Los líderes querían bajarlo porque era Pascua, era un sábado solemne, era un alto sábado, y ahorita le vamos a explicar por qué. Quería bajarlo de ahí para que no permaneciera. Y Pilato también lo quería bajar. Habiendo tenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte. E iban a hacer lo mismo con Cristo. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Entonces no había necesidad de quebrar las puertas. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían visto, oído y visto de Cristo. Acuérdense, esos mismos soldados que lo golpearon, que lo ofendieron, que se burlaban de él, que le ponían una bolsa de saco encima y lo golpeaban, le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Esos mismos soldados ahora estaban totalmente cambiados por lo que habían visto, el testimonio. Y esto les impidió quebrarle los miembros. Ya de ahí no hicieron más, pararon. Así, en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la ley de la Pascua. No dejarán de él para la mañana ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua harán. De esta manera, el tipo de la fiesta de la Pascua se cumplió en Jesús. Sigamos. Y aquella noche comerán carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida de agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies, sus extrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. La carne debía comerse,
Patriarca y Profetas, página 50, página 282. La carne debería comerse. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no bastaba con que creamos en Cristo. Por medio de su palabra, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo: si no comeréis la carne del Hijo del Hombre, estas son palabras de Jesús, y beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea que la salvación, la vida eterna, viene no solamente con creer en Jesús, sino en comer su carne y beber su sangre. ¿Pero a qué se refiere esto? Está hablando de los símbolos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, al comer la carne de Cristo, es símbolo de que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios diariamente. ¿Está claro? Eso significa comer su carne. Porque en ese momento, cuando él dijo eso, muchos se apartaron de él porque no, que vamos a comer su carne también. No entendían lo que él estaba hablando. Mas él no los explicó a nosotros. Muy bien. Y esta es la fiesta de la Pascua. Pero vamos a parar aquí. La próxima vez vamos a continuar con este estudio. Estos son los versículos referenciados a lo que acabamos de leer. Otro punto que quería anunciar. Cuando estábamos hablando acerca de que había de ser sacrificada entre las 2 tardes, ¿a qué hora fue que Jesús murió? Como a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Digamos, casi a las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde o a las 3 de la tarde. A las 3 de la A las tarde. 3 de la tarde. ¿Por qué sabemos eso? Porque está en Levítico. El Levítico era la hora del sacrificio vespertino, sacrificio de la tarde. Y esa era antes de que todavía era de día. A las 3 de la tarde todavía era de día, aún en esa área. Era el momento entre las 12, que es la hora nona, donde comienza la tarde, y las 6, que es donde se acaba la tarde, donde el sol se oculta. En la mitad de la tarde, es 3 de la tarde, es el medio entre las 2 tardes. El cumplimiento de esa profecía se cumplió al pie de la letra. En el momento en que el sacerdote estaba a punto de sacrificar ese cordero pascual, cuando Jesús muere, ¿qué ocurre? Hay un terremoto, ¿verdad? Y tembló la tierra. Y tan fuerte tembló que muchos de los que estaban muertos, estaban enterrados, sus tumbas salieron. Y ellos resucitaron, mas no en ese momento, sino en el día en que Jesús resucita. Ellos también resucitan y se presentan a muchos antes de que Él los lleve. Y lo vamos a ver más adelante cómo eso también representa la gavilla, la fiesta de las primicias. Pero en el momento en que ocurre ese terremoto y el sacerdote está por sacrificar la oveja, por causa del terremoto, el sacerdote pierde el control y se le cae el cuchillo. Y la oveja huye. ¿Por qué? Porque la verdadera oveja, el verdadero cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, había sido sacrificado por nosotros. Estas fiestas y estos ritos son ritos. Tengamos eso en claro. Pero no el punto es que vamos a observar eso, no. El punto es que esos ritos nos apuntaban a algo verdadero. Y ese algo verdadero es Cristo. Amén. Entonces, esto debe de acrecentar nuestra fe al mostrarnos cómo Dios ha preparado un plan específico para nuestra salvación. Cualquiera que no conoce ni sabe de que Jesucristo murió por sus pecados y por qué razón fue que Él murió y fue inmolado, ¿cómo puede decir que cree si no entiende la razón por la cual esto sucedió? Tenemos que ver esto claramente para nosotros poder entonces decir: ok, entiendo, ahora sí puedo creer. Esa fe no es solamente una fe ciega, sino una fe con esperanza, basada en algo verdadero. No algo que podemos ver, porque nada de esto lo podemos ver. Pero es algo que se espera con la confianza de lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Y cerramos con este versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero recordarles, hermanos, primeramente nuestro deber debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Estas fiestas nos apuntan hacia su justicia.
porque es la forma como Dios hace justicia. Vean esto interesante. El macho cabrío que se seleccionaba para representar a Azazel o al adversario, ese macho cabrío representa a Satanás. Satanás fue el que comenzó el pecado, ¿no fue así? Nosotros podemos decir que en este mundo se introdujo el pecado por un hombre que fue Adán, pero en realidad, cuando él aceptó, ¿quién fue la persona que le dio a él la fruta para comer? Antes de Lucifer fue Eva. Eva le pasó a su esposo la fruta y los dos comieron. La palabra de Dios nos dice, Pablo nos cuenta, de que Eva fue engañada, no Adán. Adán escogió específicamente a su mujer antes que Dios, porque él vio que ella iba a morir y no quería que muriera. Entonces tomó de la fruta para que no muriera, pero después se dio cuenta de que había cometido un error. Más, ¿qué fue lo primero que hace cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? La mujer que tú me diste, o sea, la culpa es tuya porque me diste esta mujer y ella fue la que me dio. Se la echó enseguida. Y la mujer dijo, bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Todo el mundo pasó, pero la serpiente no tenía escapatoria. La serpiente estaba bien utilizada por Satanás. Satanás fue el que inició el pecado en este mundo. Y a Satanás va a volver toda la maldad, todo el dolor, toda la muerte, todo va a volver a él. Esa es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios equitativo. Dios no cambia, es el mismo siempre. Y eso es lo que es justo. Ahora, todos aquellos seres humanos que no entienden eso, que no acepten ese sacrificio de Cristo, desafortunadamente van a morir. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay salvación. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para nosotros que sabemos eso? ¿Qué debemos de hacer para que otros no perezcan en ignorancia? Compartir, dar de lo que hemos recibido. Y a eso nos llama el Señor. Somos sus representantes, somos sus embajadores. Y una vez conociendo estas verdades, llevarlas al resto del mundo para que conozcan. En Daniel, capítulo 12, indica que los fieles seguidores de Cristo van a brillar como las estrellas, van a enseñar a muchos la justicia. De eso se está refiriendo, porque en este momento, que es cuando está ocurriendo el día de la expiación, es supremamente importante que entendamos estos asuntos, estas cosas, para que las tomemos en serio y para que veamos que es una realidad. No es algo que es una historia de fantasías que ha pasado por allá, que porque no tenemos nada palpable que podamos ver. Esto acrecenta nuestra fe. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y su paciencia. Y continuaremos el estudio bíblico en la próxima oportunidad. Oremos. Padre amado, te damos gracias infinitas por tu misericordia y tu humildad, porque para siempre es tu misericordia, oh Señor. Amén. Tú nos has dado esta gran salvación. Tú nos has mostrado tu verdad y tu palabra. Tú nos dijiste que conoceríamos la verdad y ella nos haría libre. Padre amado, ayuda y permite que podamos cada día hacernos de ti, comer tu carne al estudiar tu santa palabra, y de esa manera ser establecidos en tu fe. Que nuestra fe sea acrecentada, Padre, y que podamos, oh Dios, también compartir con todos aquellos que no te conocen estas verdades, para que ellos también puedan tener acceso a la salvación. Gracias por tu gran amor. Gracias por bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Ya no podemos todo de pies, creo que puede separar. Hoy me
agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno que eres para con nosotros a cada momento. Gracias por habernos dado el pan de vida. Permite ahora que vamos a apartarnos uno de otros, mas no de tu presencia, que podamos continuar en comunión contigo en este día de sábado. Amén. Que podamos reposar en ti y en la certeza de la salvación que nos has dado. Padre amado, mientras nos permanezcamos en ti, no tendremos nada que temer, Amén. pues somos salvos. Amén. Oh Dios nuestro, bendícenos y recuérdanos esto cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.